Golpe a ETA. La policía ha detenido en Mondragón a Ignacio María Mayagaray, directivo de la Caja Laboral Popular, acusado de colaborar en la trama financiera de la banda terrorista. El detenido utilizaba su cargo en el Departamento de Auditoría de la entidad financiera para alertar a personas vinculadas a ETA de posibles actuaciones policiales y judiciales contra sus bienes. La policía realizó además 4 registros en los que se incautó de diversa documentación y material informático. Buenas noches. Esta operación está relacionada con la llevada a cabo en abril y por la que se estableció que la red de ricotabernas de Batasuna formaba parte de la financiación de ETA. Enseguida se lo vamos a contar. También los detalles de la cumbre que hoy han celebrado en Moscú la Unión Europea y Rusia. Los 15 han otorgado a Rusia el estatus de economía de mercado, requisito previo para su entrada en la Organización Mundial del Comercio. En una declaración conjunta al final de la cumbre, Rusia se ha comprometido a completar las reformas necesarias para acabar con las restricciones al comercio y liberalizar sus sectores, incluido el energético. Enseguida se lo contamos. Antes les adelantamos en titulares otras noticias de este miércoles. La oposición abandona el hemiciclo en el momento en que comenzaba la sesión de control al gobierno. Protestaba por la ausencia de Aznar y de los vicepresidentes Rajoy y Rato. El fiscal recurre a la sentencia del Supremo que archivó la querella a Otegi por dar vivas a ETA en Francia. Se pregunta el fiscal que si exaltar a la banda terrorista no es delito, ¿qué es entonces? La encuesta del CIS revela que el 74% de los españoles respalda la ilegalización de grupos que apoyen el terrorismo. También que si hoy se celebraran elecciones, el PP aventajaría en 8 puntos al PSOE. El rey celebra el Día de las Fuerzas Armadas en Kosovo junto a los soldados españoles. Les ha felicitado por la labor humanitaria que desde hace 3 años cumplen en los Balcanes. Rubén Baraja se torció un tobillo en un entrenamiento y se temió por una lesión. Ya está bien y podrá jugar frente a Eslovenia, como Morientes, que también se recupera. La policía ha detenido en la localidad guipuzcoana de Mondragón a un directivo de la Caja Laboral acusado de colaboración con ETA. El detenido, según la investigación, se encargaba de avisar a miembros de la banda terrorista de operaciones judiciales y policiales para que protegieran sus bienes. Protegía, eso sí, también intereses financieros, por tanto, de miembros de ETA. A primera hora de la mañana era detenido Ignacio Mayagaray en la sede central de la Caja Laboral en Mondragón. Había sido concejal de HB en la localidad vizcaína de Mayavia y ahora ocupaba el puesto de director de auditoría interna de la Caja Laboral y presidía una ricotaberna, la sede social de Batasuna. El juez Garzón le acusa de colaborar en la trama financiera de la banda terrorista ETA. Según las investigaciones, Mayagaray utilizaba su puesto laboral para alertar de actuaciones judiciales contra bienes o miembros relacionados con ETA. Además, se le implica en gestiones para entorpecer la acción de la justicia en la investigación financiera de ETA. La policía ha llevado a cabo registros en la localidad vizcaína de Mayavia, en el propio domicilio de Mayagaray, la ricotaberna que presidía y en la sociedad anónima Ascalde, donde se han incautado documentos y material informático. La operación es continuación de la desarrollada en abril contra el entramado financiero de ETA, en la que se detuvieron a 11 miembros de Batasuna. Continúa la polémica sobre el archivo de la querella a Arnaldo Otegi por sus gritos a favor de ETA en un mitin en Francia el pasado mes de marzo. Hoy el fiscal general del Estado ha presentado un recurso a la decisión de archivo que decidió esta semana el Tribunal Supremo. Si la exaltación del terrorismo, aunque se haya realizado fuera de España, no es un delito de terrorismo, como mantenía el auto del Supremo, el fiscal se pregunta qué es entonces la exaltación del terrorismo. Además, en su argumentación recuerda que el legislador incluye esa forma de provocación en la lista de delitos de terrorismo. 3 de cada 4 españoles está de acuerdo en que se ilegalice a los partidos políticos que apoyan o amparan el terrorismo. Lo dice el sondeo de abril del CIS, que incluye datos sobre intención de voto. Según esta encuesta, si se celebraran ahora elecciones, el PP aventajaría al PSOE en 8 puntos. 3 de cada 4 españoles son partidarios de ilegalizar los partidos que apoyen el terrorismo o que intenten destruir el sistema democrático. El 74% ve bien la medida. El 4,7% lo ve regular y el 10,5% rechaza la ilegalización. En cuanto a intención de voto, el Partido Popular volvería a ganar las elecciones generales si se celebraran ahora,
con el 42,4% de los sufragios, 1,5 puntos por debajo de la encuesta de enero. Los socialistas aumentarían el 0,2% hasta el 34,4%. Izquierda Unida retrocede 4 décimas, para situarse en el 5,4%, seguida de los nacionalistas catalanes y vascos, con el 4,4% y el 1,5% respectivamente. José María Aznar se mantiene como el líder mejor valorado, con una nota del 5,1, seguido a 1 décima por José Luis Rodríguez Zapatero. El peor valorado es Xavier Arzallus. La preocupación por el paro aumenta. El 70,5% de los españoles lo sitúa como el principal problema del país, seguido por el terrorismo con el 58,2%. También preocupa la escasez del agua y la sequía. La gran mayoría, un 83%, está a favor de que las zonas con más agua la cedan a otras donde escasea. Esta tarde el Pleno del Congreso ha ofrecido una imagen insólita. La mitad del hemiciclo se ha quedado vacío cuando iba a empezar la sesión de control al Gobierno. Era la protesta de la oposición por la ausencia de Aznar y los vicepresidentes Rajoy y Rato, los 3 fuera de España en viaje oficial. Poco después de que las campanas sonaran anunciando el inicio de la sesión, los diputados del PSOE, Izquierda Unida, el PNV y el Grupo Mixto abandonaban el hemiciclo. Era su forma de protestar porque, según afirman, el Gobierno no se somete al control del Parlamento. Los 4 grupos se han reunido aparte en una especie de pleno paralelo y en él han criticado no solo que Aznar y otros ministros estuvieran esta tarde de viaje oficial, sino que el Ejecutivo no quiere, en su opinión, debatir asuntos que ellos planteaban, como la huelga general, la reforma del desempleo o la subida de precios. El señor presidente del Gobierno, don José María Aznar, solo tiene un argumento. Tenemos 10 millones de votos para justificar todas sus decisiones. Pues bien, si ese es el argumento, quiero que sepa el señor Aznar que quienes aquí estamos hoy representados no tenemos 10 millones de votos. Recibimos 10,5 millones de votos en las últimas elecciones generales. Más votos que el señor Aznar. Mientras tanto, en el hemiciclo la sesión ha seguido con las preguntas formuladas por el Grupo Popular, que ha criticado además la actitud de la oposición. Hoy es un día triste para la democracia. Estos escaños vacíos de la oposición dicen a todas luces que han abdicado de sus responsabilidades constitucionales. Nosotros no pretendemos sustituir a la oposición. Nosotros vamos sencillamente a cumplir nuestra obligación, ya que la oposición abdica de sus obligaciones y rompe su compromiso con los electores, nosotros no. La sesión ha concluido con las 3 interpelaciones urgentes, una de ellas sobre la enseñanza secundaria, que la oposición, ya de vuelta en el hemiciclo, sí ha planteado al Gobierno. La normalidad se ha restablecido ya a esta hora en la cárcel de Cuatro Caminos en Barcelona después de que más de 100 presos se amotinaran. La protesta se inició hacia las 9 de la noche cuando los reclusos, con barras de hierro y cuchillos, se amotinaron en el patio penitenciario y un grupo se hizo fuerte en los tejados del módulo 1. Hubo enfrentamientos y 2 funcionarios sufrieron heridas de carácter leve. Los presos protestaban porque, según han dicho, no se les pagan los trabajos de limpieza e intendencia que realizan en el centro. Pasadas las 11 de la noche, los Mossos de Escuadra entraron en la prisión y sofocaron la revuelta. Los últimos presos fueron obligados a deponer su actitud hacia la medianoche. Les contamos ahora la preocupación del sector pesquero español por la propuesta de la Comisión Europea, la marcha de la economía española y los últimos datos sobre el caso BBV. El gobierno español considera desequilibrada e injusta la propuesta de reforma de la política común de pesca. Nadie está de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea de reducir en 1/3 la flota española. Consideran que es injusta y discriminatoria para los países del sur. El ministro Arias Cañete se ha reunido con representantes del sector para trabajar en la defensa de sus intereses. Hay preocupación en los puertos pesqueros españoles, donde cofradías, armadores e industrias pesqueras coinciden con el gobierno. La economía española creció en el primer trimestre del año un 2%, lo que confirma que continúa la desaceleración iniciada a comienzos de 2000. En todo caso, este aumento del Producto Interior Bruto es mayor que el de otras economías europeas. Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, el consumo final de los hogares ha descendido 6 décimas, mientras han crecido las exportaciones, sobre todo las agrarias. El empleo aumentó en 210.000 puestos de trabajo. Según el ministro de Economía, Rodrigo Rato, lo peor de la crisis ya ha pasado. Entre tanto, el euro continúa su escalada frente al dólar y alcanzó hoy los 0,93 dólares,
su nivel más alto desde marzo de 2001. En el caso BBV siguen las declaraciones de exconsejeros de la entidad ante el juez Garzón. No todos coinciden en sus versiones sobre los fondos de pensiones que recibieron con cargo a las cuentas en paraísos fiscales. 3 de ellos, Federico Lipperheydt, Juan Lladó y Alfonso Cortina, dicen que eran para compensar la pérdida retributiva tras la fusión del BBV y Argentaria, y que Emilio Ibarra les pidió que lo devolvieran porque el dinero procedía de operaciones extracontables. Sánchez Asiaín, que fue presidente del BBV, afirma que Ibarra le dijo que ese dinero era para gratificarle por su trabajo y que había que devolverlo como quería el copresidente del BBVA, Francisco González. Sánchez Asiaín ha añadido que cuando fue presidente del BBV no conoció la existencia de los fondos en cuentas extracontables. En Barcelona, segundo día de la huelga indefinida de los transportes urbanos y sin servicios mínimos. Aún no se sabe si la huelga continuará mañana. Tras la reunión mantenida esta noche con los sindicatos, la Generalitat ha anunciado el nombramiento de un árbitro que dicte un laudo de obligado cumplimiento efectivo a partir del próximo lunes. El paro de hoy ya no ha sorprendido a los ciudadanos. El número de pasajeros en el metro, de hecho, ha aumentado un 16%. El Día de las Fuerzas Armadas, presidido por el Rey, se ha celebrado este año por primera vez fuera de España. El lugar elegido ha sido la provincia serbia de Kosovo, donde se encuentra un importante contingente de soldados españoles realizando labores humanitarias. El Rey ha viajado hasta la localidad de Istok para presidir la primera celebración del Día de las Fuerzas Armadas que se hace fuera de nuestro país. En la provincia serbia se encuentran cerca de 1000 soldados españoles que contribuyen al mantenimiento de la paz en una misión de la OTAN. Vestido con uniforme de campaña, don Juan Carlos ha felicitado a los militares españoles por su ejemplar labor humanitaria. He querido compartir con vosotros esta celebración para felicitaros personalmente y animaros a seguir trabajando con el ejemplar comportamiento del que siempre han hecho gala las tropas españolas. Palabras que reconfortan cuando se está tan lejos de casa. Se ve que se preocupan por nosotros y que saben que estamos aquí. Porque aquí se echa mucho de menos todo lo que es España y muchas cosas, y parece que tienen un detalle con nosotros. La visita ha sido breve pero intensa. Acompañado por la cúpula militar en pleno y el ministro de Defensa, el Rey ha presidido el desfile en el que han participado militares de los 3 ejércitos y de la Guardia Civil. También han recordado a los 22 compañeros caídos en acto de servicio en los Balcanes. Antes de regresar a España, don Juan Carlos ha compartido con los soldados un almuerzo de campaña. La Unión Europea concede a Rusia el Estatuto de Economía de Mercado y Moscú promete eliminar gradualmente sus restricciones al comercio y liberalizar los sectores. Este es el principal resultado de una cumbre ruso-europea que afianza la cooperación entre ambas potencias. Como aún no se dan las condiciones exigidas, Rusia deberá esperar a que se le conceda el estatus de economía de mercado, que es el paso previo para acceder a la Organización Mundial del Comercio. La Unión Europea ha declarado su intención de concedérselo, modificando su propia legislación. Pero antes Rusia tiene que reformar del todo su sistema financiero, eliminar barreras arancelarias y liberalizar el sector energético, en el que grava las exportaciones con elevados impuestos al tiempo que subvenciona el consumo interior. Aznar, que ha presidido esta cumbre junto con el presidente Putin y el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, ha destacado que los 15 y Rusia tienen una visión común en la lucha antiterrorista y que están decididos a actuar contra quienes usen el terror. La única sombra de discrepancia en esta por lo demás cordial reunión la ha proporcionado el futuro de Kaliningrado, un territorio ruso rodeado por Polonia y Lituania. Cuando ambos países ingresen en la Unión, como está previsto, Kaliningrado se convertirá en un enclave cuyos habitantes, que ahora son 1 millón y circulan sin trabas, necesitarán visado europeo para viajar por tierra al resto de Rusia. El asunto es tan delicado, para Putin es una cuestión de principios, que ya se están estudiando posibles soluciones que satisfagan a ambas partes. En Estados Unidos, el FBI ha presentado sus planes de reorganización que prevén contratar a casi 1000 agentes y dotar con más recursos la lucha contra el terrorismo. Con esta reforma, el FBI quiere recomponer la imagen de ineficacia transmitida tras el 11 de septiembre. Precisamente mañana finaliza el desescombro de la llamada Zona Cero, ocupada por las Torres Gemelas hasta aquel fatídico día. Han sido 8 meses y medio de trabajo, de retirada de escombros, en total 1.800.000 toneladas. Las tareas han ido más rápido de lo previsto. La última pieza es esta enorme viga que se mantuvo en pie, más de 50 toneladas de peso y 10 metros de altura, perteneciente a la Torre Sur.
Ha sido cortada y mañana será retirada en un acto simbólico, con el que se dará por terminado el desescombro. La ceremonia recogerá también de manera simbólica la retirada del último cadáver. 2.823 personas murieron por los atentados y el derrumbe de las torres. Poco más de 1.000 han podido ser identificadas. En un amplio reportaje de 5 páginas, el New York Times ha recogido los últimos minutos de las personas que estaban en los pisos altos, por encima de los impactos, sus angustiosos mensajes dejados en contestadores automáticos, cómo, asfixiados por el humo, no podían llegar a las terrazas de los edificios. Hoy, la zona cero es un gigantesco cementerio sin tumbas. En Argentina, la huelga general contra el gobierno ha tenido un seguimiento parcial. Buenos Aires y las principales ciudades del interior han quedado prácticamente aisladas por la actuación masiva de piquetes. Los cortes de carreteras y de calles en todo el país amplificaron los efectos de una huelga multisectorial difícil de cuantificar, en la que participaron trabajadores estatales, docentes y de la salud, además de piqueteros, partidos de izquierda, desempleados y jubilados. La movilización callejera provocó enormes atascos de tráfico en Buenos Aires y en las principales ciudades del país. En general no hubo incidentes, aunque en Entre Ríos y Neuquén grupos de manifestantes arrojaron cócteles Molotov contra algunas oficinas. Con la consigna "hay que pararlos", la Central de Trabajadores Argentinos, un sindicato alternativo a la CGT peronista, se movilizó contra el hambre, la desocupación y las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Los huelguistas quisieron mostrar su rechazo al modelo económico del gobierno mediante la diversidad de los sectores sociales que se sumaron a la protesta. La huelga terminó con un acto frente al Congreso, pero la asistencia fue más bien escasa, como ocurrió la semana pasada durante el paro general organizado por la CGT disidente. La depresión también es un problema de niños y jóvenes. Nada menos que el 22% padece algún trastorno psiquiátrico. El más frecuente es la depresión, que afecta incluso a niños de 5 años. El 50% de los trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes son depresiones. Los problemas o rupturas familiares, la competitividad y el miedo al fracaso son algunas de las causas. Generalmente el niño no cuenta a nadie su depresión, pero hay unos signos que pueden alertar a los padres. Cambios en el rendimiento escolar, cambios en su manera de expresar el afecto, sus necesidades afectivas, en su capacidad de comunicación, también en sus actitudes alimentarias. Si se producen muchos cambios y de forma brusca, conviene acudir al especialista. Los psiquiatras dicen que están aumentando las tentativas de suicidio, incluso en niños muy pequeños. Casi siempre estos trastornos tienen curación, sobre todo si se cogen pronto. Lo principal es que los padres asuman que su hijo tiene una depresión y no tengan miedo de llevarle a un psiquiatra. Y vamos con el tiempo. De nuevo aprieta el calor en muchas zonas de España. Vamos a verlo. Mañana continuarán subiendo las temperaturas diurnas, de forma más notable en puntos de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. En alguna capital andaluza, como Sevilla, podrían superarse los 35 grados que hoy han registrado los termómetros. El ambiente más suave corresponderá a la cornisa cantábrica y al Mediterráneo, donde no se superarán los 25 grados, salvo en la región murciana. Predominarán los cielos despejados tanto en la península como en los dos archipiélagos, con intervalos nubosos en zonas de montaña, donde podrían formarse núcleos tormentosos. En el área del estrecho soplarán rachas fuertes de levante. Nuevo susto en la concentración de la selección española. Hoy le ha tocado a Rubén Baraja, aunque afortunadamente podrá jugar el primer partido frente a Eslovenia. Un encuentro en el que, si no hay contratiempos, debutará Iker Casillas como el guardameta más joven del Mundial. No quiere pensarlo, pero es el encargado de guardar la portería española. Tiene 21 años, es el portero más joven del Mundial. La historia de sus últimas consecuciones deportivas son el resultado de una conjunción de fortuna y mala suerte. No sé si es suerte o no. Yo dije después del partido de la final de la Copa Europa, cuando tuve la desgracia de salir por un compañero, porque es una desgracia siempre salir por un compañero que se lesiona, para mí dije que el fútbol conmigo fue justo y lo sigo pensando. También tuvo la mala suerte de Santi, que tuvo la lesión. A veces no sabemos si es el destino, si es suerte o estar en un momento concreto, ¿no? Pero a lo mejor también son oportunidades que se te presentan y hay que aprovecharlas. Es ante todo sincero y reconoce que tuvo miedo cuando Del Bosque le sentó en el banquillo por César. Creyó incluso que no estaría en este Mundial. Estos son los pies de Morientes y de Pedro Chueca, su fisioterapeuta, y este es el tobillo de Baraja.
Uno se recupera, el otro se duele. Pese a todo, Rubén va a ser casi con toda probabilidad titular ante Eslovenia. Morientes difícilmente. La verdad es que ha sido un pequeño susto nada más y no va a pasar a mayores. Creo que ya llevamos 2 seguidos, esperemos que ya no tengamos muchos más. Cuando te sucede en el momento, pues es normal que estés un poco cabreado, ¿no? Porque estás trabajando para poder jugar, para poder estar bien y de repente viene un contratiempo que no te esperas, pero bueno. 9 días después, los jugadores están aclimatados, más rápidos en los entrenamientos. Todos piden a gritos la titularidad. La selección eslovena, joven y poco experimentada en estos eventos, está ya en Corea y concentrada para el debut ante España. De todas formas, no hay que menospreciar a una selección que para clasificarse ha dejado en la cuneta, entre otras, a Rumanía y Yugoslavia. Eslovenia ya ha llegado a su cuartel general en Sowipo, donde permanecerá concentrado a la espera de su debut mundialista con España el próximo domingo. En el hotel han sido recibidos con la tradicional amabilidad oriental, 2 señoritas ataviadas con trajes típicos coreanos y la no menos típica ofrenda floral. Según su estrella, Zaovic, parten con alguna ventaja. Lo principal ya se ha conseguido, llegar al Mundial. Si vamos a comparar con otros adversarios no tenemos ni una posibilidad, ¿no? Pero no campo, con nuestra cualidad que tenemos, podemos hacer algunas cosas importantes. Eslovenia jugará ante España su primer partido en una Copa del Mundo después de haber logrado su independencia de Yugoslavia en 1991. En la fase de clasificación ha dejado fuera selecciones tan potentes como Rumanía o la propia Yugoslavia. Toda una hazaña para una selección con tan solo 10 años de vida. Las apuestas y las quinielas están a la orden del día en Corea. Todos quieren probar suerte con este mundial y rellenan sus boletos de forma aleatoria o haciendo cábalas. En el grupo de España, la mayoría